Bien, entonces aquel que nació primero no, no siempre era el primogénito. El primogénito en la palabra se habla de una doble porción. Se habla que el primogénito tenía que haber como heredado el corazón del papá. Y yo le quiero contar un poquito cómo es esto. Porque la madre tenía que ver en uno de sus hijos alguien con el corazón del padre, para que ese hermano o ese hijo quedara a cargo de la casa una vez ya no estuviera el padre. Es decir, que para figura de nosotros, aquellos que tenemos el corazón como el de nuestro Padre del cielo, podemos acceder a esa primogenitura. También habla de una doble porción, pero es importante que la esencia o de los puntos básicos de la primogenitura no es una doble porción de acumulación, sino que es una doble porción de bendecir a los demás. Es decir, que cuando usted y yo decimos que somos primogénitos en lo espiritual, sabemos que tenemos una porción. Diga conmigo: yo tengo mi porción. Tengo mi porción, pero la porción doble que me fue otorgada por el Señor es para bendecir, para influenciar al que usted tiene al lado. Es decir, que el primogénito, hermano, es beneficioso en una familia. Como antes se miraba, Dios mío, era una competencia de quién era, pero Pablo le habla a una congregación de primogénitos. Entonces eso nos abre, hermano, la ventana de esta bendición tremenda que usted y yo podemos. Yo declaro sobre este lugar que puede ser una congregación de primogénitos, es decir, que todos pueden ser primogénitos en este lugar. Le voy a contar un poquito de los primogénitos. Dice la palabra del Señor que después de las plagas, la última plaga contra el pueblo enemigo fue la muerte de los primogénitos. Es decir, que él sabía, el Señor sabía que teniendo muertos a los primogénitos no podía haber respuesta del enemigo. Usted sabe que el pueblo enemigo en el Señor, cuando está queriendo esclavizar a un pueblo, escuche esto bien, cuando está queriendo esclavizar a un pueblo, dice la palabra que no quería que naciera ningún hijo varón. Es decir, que a todos los primogénitos, por favor, les tenían que quitar la vida. Pero ¿qué nos enseña todo esto a nosotros? Solo para poner un poquito de base esta noche. Lo fácil que es un pueblo sin primogénitos de esclavizar. Lo fácil, es decir, un pueblo sin aquel despertar de primogenitura en una iglesia es fácil de esclavizarlo. Pero cuando entendemos que usted y yo añora algo más en lo espiritual, que no viene usted a un dominguero o viene sin ningún tipo de misión espiritual, cuando usted viene por una visión, por una misión, sabiendo que hay una casa que depende de usted, no solamente a nivel monetario, sino que a nivel espiritual, que es aún más grande, y que usted sabe que en este lugar usted está dando una batalla espiritual para nuestras generaciones, ahí es donde comienza la primogenitura. Ahí es donde comienza y usted empieza a activar cosas en lo espiritual. Entonces yo quiero llevarlo a esto, porque el Señor tiene primado en todo. El Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús dice la palabra que Él tiene primado en todo. Él es el primogénito en todo, el primogénito de toda la creación. Si usted se acuerda, por ejemplo, cuando resucita es el primogénito entre los muertos. ¿Usted se acuerda de eso? Era el primero en morir, en resucitar. Esto nos enseña un tema por ahí. También es el primogénito, dice, porque Él redime a otro. Y de esto le quiero hablar esta noche. Porque en Éxodo 13:13 nos habla de un texto aquí, en Éxodo 13:13. Tal vez usted me acompaña. Porque está hablando de cómo iban a hacer los sacrificios. Mire qué tremendo esto. Y quiero que usted se pueda meter conmigo a añorar algo más en lo espiritual. Es decir que, mire, le voy a decir algo. Dios se mueve de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Cuántos decimos amén a eso? Es decir que usted puede estar bien espiritualmente esta noche, pero Dios siempre quiere que estemos mejor en lo espiritual. Y entonces dice Éxodo 13:13, dice: mas todo primogénito, si quiere vamos a tomarlo desde el 13:10. Por tanto, dice, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año,
Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te he jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, es decir, que ya estaban disfrutando de la tierra, y dicen: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Mire de entrada características de usted en lo espiritual. Dice: vas a dedicar a aquel que abriere matriz. En otras versiones dice: ese va a ser santificado. Es decir, que nosotros, hermano, estamos obligados a ser dedicados al Señor. Es decir, si usted y yo añoramos eso espiritual más allá. Pero aquellos que queremos decir, o que cada vez que ¿cuántos primogénitos hay en este lugar? Y usted dice amén, mire lo que dice. Dice: todo primerizo que abriera matriz de tus animales, los machos van a ser de Jehová. Es decir, el primogénitos son míos. Mire qué tremendo. Los primogénitos me pertenecen, dicen otras versiones. Todo primogénito, todo el que abriere matriz y fue nacido primero de tus animales, serán de Jehová. Serán de Jehová. Es decir, hermano, que somos la porción con la que el Señor trabaja. Eso es lo tremendo de esto. Somos la porción con la que el Señor trabaja. Es por eso que Soy de Cristo, allá que tenemos un congreso de jóvenes que se llama Soy de Cristo, es algo profético. Porque dice mi papá que allá afuera podemos estar en crisis, pero aquí adentro estamos en Cristo. Es decir, que hay otra realidad que usted vive gracias a que usted le pertenece al Señor. Pero mire qué tremendo, qué linda esta parte. ¿Cuánto le pertenecemos al Señor? ¿Cuántos sabemos que sus planes son de bendición? Pero mire también que dice: el primero será para sacrificio, dice. El primero será para sacrificio. Aquí es donde uno empieza a los amenes más suavecito, ¿eh? Mire cuando el Señor en el arca de Noé, por ejemplo, una historia que hemos visto desde que estamos en la escuela dominical. Van a salvar a los animales y dicen: 7 parejas de aves, 7 parejas de animales puros y una pareja de animales impuros. Es decir, voy a salvar más animales puros que impuros. Entonces yo decía: Señor, ¿y por qué? Y entonces miraba los comentarios y decían: porque los animales puros se podía comer y hacer sacrificios con ellos. 2 características de un primogénito también. El primogénito provee, es de provisión, y también es de sacrificio. ¿Cuál es la parte bonita de esto, hermano? Que cuando usted, el Señor, haya una situación y se decida a quién salvar, el Señor va a salvarnos a usted y a mí, porque somos primogénitos, porque somos para provisión y para sacrificio. Entonces dice aquí: harás pasar a Jehová todo lo mismo que abriera matriz. Pero mire lo que dice, y aquí es donde quiero que usted vea, Éxodo 13:13. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, le degollarás, dice esta versión. Otras versiones dicen: quebrarás su cerviz. Asimismo redimirás todo humano primogénito de tus hijos. Entonces aquí habla, hermano, que no solamente hay una actividad de provisión, una actividad de sacrificio, sino que una actividad de todo primogénito para redimir a este tipo de hermanos, le iba a decir yo, pero este tipo de animales. Porque dice que los asnos, hermano, eran animales inmundos. Y aquí nos metemos a un clavo. Porque el asno, hermano, naturalmente está hecho ¿para qué? Para la carga. Buenísimo. El asno es un animal, yo no sé cuántos cargados hemos venido, por ejemplo, hoy: Germán, no tenés idea cómo estuvo el trabajo, estuvo pesado, me alegué con mi esposa aquí afuera y saludamos al pastor como que sin nada, pero hoy yo estoy enojado. Y usted sabe todas las cosas que pasan en una iglesia. Uno viene cargado muchas veces acá. Pero dice ahí, hermano, que el primogénito es su tarea redimir al asno. Y quiero mostrarle cómo hay una evidencia que Cristo Jesús es el primogénito en todo, tomando este texto de base. Dice la palabra que el Señor iba a hacer su entrada triunfal. Usted se acuerda de este verso, y dice: traedme a un asno joven. ¿Se acuerda? Él estará atado a la puerta de la ciudad, traédmelo, y si alguien pregunta el por qué, díganle que porque yo lo necesito. Y dice, hermano, la historia que llega Jesús, se sube en el asno, un pollino que jamás había sido
cabalgado, jamás había sido montado, cabalgado como que fuera caballo, ¿verdad? Pero jamás había sido montado y entra a la ciudad. ¿Conoce usted la historia? Dice que a Jesús lo empiezan a recibir con un recibimiento especial como de reyes. Se tiran le hacen un tipo de ceremonia como que estuviera un rey entrando. Entonces, hermano, aquí se cumple un cordero redimiendo a un asno. Un cordero, Cristo Jesús nuestro Señor, el cordero redimiendo a un asno. Ahora, de entrada, hermano, una bendición que usted y yo tenemos. De entrada, la primera ahí que estamos viendo es que cuando usted, hermano, es que usted es linda y fea. Porque nosotros, hermano, éramos inmundos. En nuestra naturaleza necesitábamos estar llenos de carga. Antes que conociéramos a Cristo, veníamos cargados, llenos de líos, con un montón de problemas. Pero vino Cristo Jesús y dijo: yo voy a dominar en ti. Y mire lo primero que se logra cuando el Señor Jesús le decimos: Señor, toma las riendas de mi vida. Dice que los recibimientos en aquel lugar, en su entrada triunfal, fueron como de un rey. ¿Qué significa esto para nosotros en nuestra vida diaria? Que usted y yo vamos a vivir cosas que no merecíamos vivir, bendiciones que jamás pensamos tener, que Dios nos va a abrir las puertas. Pero media vez usted y yo podamos decirle al Señor: Señor, redímeme, redímeme. Señor, gobierna mi vida. Señor, encima tuyo, tú encima mío, donde tú quieras ir, yo voy a ir. Porque mire qué tremendo. No sé si hay otra versión por ahí, pero dice: y si no, lo degollarás, dice. Esta versión que está más terrible. Pero la versión que yo estaba leyendo es: si no, quebrarás sus servicios del Señor. Señor, mire, yo no sé cuántos necios sabemos aquí, pero el que le está predicando fue necio y terrible, hermano. Llegué una vez con el ojo así como Terminator allá a la iglesia, hermano. Rojo, hermano, me habían ido a golpear a un gimnasio por bien portado, ¿verdad? Y entonces, hermano, estuve negándome a ser gobernado por el Señor, negándome a ser gobernado por el Señor, a hacerle caso a mi pastor. Y no es porque el pastor esté aquí, porque mi pastor, usted está, aquí está su pastor. Pero el mío, hermano, es mi pastor, mi papá y mi jefe. Usted se imagina, como diríamos en Honduras, lo hule que estoy yo. Papá, ¿cómo qué me estás hablando ahorita? Como tu jefe, pues tengo que obedecerlo. Como los tres, me dice, hazme caso. Bueno. Pero ¿sabe qué? Yo entiendo en este verso que yo no quería ser gobernado por Jesús. Yo no quería que sus decisiones fueran mis decisiones. Y me presionaron tanto. Yo le decía a Juan, veníamos en el camino: Juan, hace 10 años yo estaba viviendo otra realidad. Otra realidad. Estaba comiendo yo sobras de la mesa, migajas de la mesa. Yo no sé si usted está comiendo del pan de la mesa del Señor o migajas, pero yo le vengo a decir de parte de Dios que lo mejor que nos puede pasar a nosotros en la vida es dejar que Cristo Jesús nos gobierne. Que gobierne, decirle: Señor, toma tú el control de mi vida. He tomado tantas malas decisiones porque ni le preguntamos al Señor Jesús del próximo proyecto. Y entonces, hermano, les voy a contar. Le decía a Juan, hace 10 años estaba fumigando. Y fumigando, pero no crea que es figura esto, es fumigando de verdad, así con mi bomba. Estaba fuera de mi casa, estaba fumigando, estaba mal portado, no tenía una familia, estaba fuera de mi casa. Y ahora, hermano, le voy a contar que una vez entramos a una zapatería con un pastor, amigo de mi papá. Entonces me senté ahí con él. Y entonces hubo un lío y el pastor me logró ver algo en lo espiritual. Y me dijo: Germán, te voy a decir algo. Me dijo: ajá, pastor. Pensé que me iba a regalar unos zapatos o algo, pero no fue eso. Me dijo: mira, me dijo, si no cambias tu vida, me dijo, Dios no te va a dar hijos varones, me dijo. Y yo dije: como que me conoce, porque si el Señor me conoce a mí, si uno de mis anhelos más grandes fue haber tenido hijos varones. Yo tengo 3, gracias a Dios. Y me quedé con eso, fíjese. Y entonces yo empecé a caminar mal. Y el Señor lo empieza a presionar a uno. Yo no sé cómo estará usted, como no lo conozco, puedo hablar con libertad. No tengo idea qué etapa de su vida está viviendo. Pero dice ahí de que el que no se quiere dejar gobernar
por el Señor, le van a quebrar su servicio, le van a quebrar su voluntad. Y le voy a dar una buena noticia: 10 años después estoy viviendo otra realidad en el Señor. Vengo a predicarle aquí a usted, 3 hijos varones, una esposa maravillosa, hasta cafecito me tenían hoy que vine. Las mejores, mire, las mejores etapas de su vida es cuando usted le va a empezar a preguntar al Señor qué hacer. Le va a pregúntele al Señor: Señor, yo no sé cómo si a usted le ha salido todo bien, pero hay gente, hermano, que no nos sale nada bien. No sé si le ha pasado o conoce a alguno, todo mal, pero es porque no le preguntamos al Señor qué hacer. Y entonces dice: bueno, lo vas a redimir y vas a redimir al asno. Y quiero leerle un poquito primero los lugares de honra. Cuando usted se deja gobernar por el Señor Jesús, esas puertas que has tenido cerradas por un montón de tiempo, y aquí se puede hablar de la primera puerta obvia, los papeles, por ejemplo, no le salen, hermano. Y hay gente que viene con clavos rapidito, ya son ciudadanos, pero todos los tratos son diferentes. Mi mamá me decía: es que tu medida es diferente a la mía. Mire, mi mamá, qué tremenda. Me decía mi mamá: Germán, te voy a decir algo, yo no puedo ver esas películas que vos ves. Mamá, sos bien legalista. Es que tu medida es diferente a la mía, me decía. Es decir, que a ella le exigían algo más. Entonces, solo porque el otro, no, el Señor no le exija nada, no significa que a ti no te exija el Señor algo. Y una vez tú accedas a lo que Dios te exige, hermano, la vida te va a cambiar. Dígale que está en la par suya: la vida te puede cambiar. Las puertas que habías tenido cerradas por un montón de tiempo, solamente dile al Señor: Señor, son tus decisiones y no las mías, es tu camino y no el mío, gobierna mi casa tú y no yo, y la vida se nos va a arreglar. ¿Cuántos podemos decir amén? Mire, quiero que me acompañe. Deuteronomio 28:31. Yo creo que es ese verso. Siempre, no sé si me confundo o no, pero si no, lo buscamos. No es este, pero vamos a buscarlo. Pero hay un verso, hermano, que ahorita lo vamos a buscar. Aquí está, Deuteronomio 22:10. No sé por qué puse 28:31 aquí en el papelito, pero dice: no ararás, este es hermoso, hermano, no ararás con buey y con asno juntamente. Es decir, que cuando se trabajaba la tierra no se podía poner a un buey y a un asno trabajar la tierra. Y usted lee en los comentarios, dice: porque el asno iba a salir lastimado. Entonces imagina el poderío de un buey y un asno a la par queriendo trabajar la tierra. No sé si usted ha visto cómo es un yugo, es una cuestión de madera donde se mete el cuello del animal y trabajan la tierra juntos. Pero aquí dice: una de las cosas que no se puede hacer es esta. Naturalmente, diga conmigo: naturalmente. Naturalmente no se puede poner a un buey y a un asno trabajando la tierra. Un buey tipifica, hermano, un ministro de parte de Dios. Y dice la palabra que nosotros somos reyes y sacerdotes, es decir, que usted tiene un ministerio. Uy, se acabaron los amenes. Usted es un ministro. ¿Cuántos decimos amén? Germán, pero el pastor es un ministro. Y su casa es la primera iglesia que Dios nos ha dado. Y entonces dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Naturalmente, un buey y un asno no pueden caminar juntos. Y esa es una de las cosas que aquellos que venimos al Señor o que ya llevamos ratitos no podemos entender. Que cuando el cordero redime al asno, aquel que se sentía inmundo va a poder caminar como un ministro. Eso es hermoso. Uno dice: ¿cuándo voy a poder ser como el pastor? Como el hermano del piano. Yo no sé qué tan convertido será el hermano del piano, pero por feo, el hermano del piano. Nunca voy a poder. Claro que vas a poder, porque no es tu obra, es la obra del Cordero en ti. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Es tu obra. Vas a poder caminar como un ministro. Media vez tú le puedas decir al Señor: Señor, gobierna mi vida. Tal vez te están apretando. Mi papá me decía: Germán, estás como boxeador en esquina. Ya el Señor ya no te tiene como que ya no hay para dónde, hasta que hagas caso, me decía. Y yo seguí, hermano, de asno, de burro, No me dejaba redimir por el cordero. No me dejaba, no creía yo jamás pensar que yo en algún momento iba a poder caminar como un ministro.
Yo vengo a decirte de parte de Dios que va a poder cambiar tu vida. Germán, pero hay cosas que vos no conoces, que no puedo controlar. Pero dice la palabra que, hermano, en nuestra debilidad Él se perfecciona. No es lo que puedas o no puedas, es lo que Él sí puede, y Él lo puede todo. Mire, mucha gente no viene a la iglesia porque dice: hasta que deje de hacer esto voy a ir a la iglesia. No sé si los has escuchado. Solo dejo de hacer eso, yo y sí me meto a la alabanza. Hombre, vení aquí que la iglesia te transforme. O hay otros, eso me gusta más, allá en nuestras iglesias hay hermanos que quieren ayudar a la iglesia. Pastor, yo le quiero ayudar aquí en las luces, sin saber que lo que él necesita urgentemente es que la iglesia le ayude a él. ¿Cuántos decimos amén todavía? Entonces yo te quiero decir de parte de Dios que naturalmente no vas a poder caminar como un ministro, naturalmente, pero espiritualmente, si tú le dices al Señor: Señor, gobierna mi vida, sí vamos a poder caminar como un ministro. Tus hijos van a poder caminar como ministros. Sigamos, mire, dice la palabra, hasta es tremenda. Ezequiel 23:20, acompáñame, Ezequiel 23:20. Ezequiel 23:20. Porque todo, hermano, la obra del Señor es cambiar nuestra vida. Es cambiar nuestra vida. No sé qué podrás estar viviendo, y como no lo conozco, ¿verdad? Dice: y se enamoró de rufianes, cuya carne es como carne de asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos. Dice: su desenfreno sexual es como la del asno, dice. Su desenfreno, es decir, hermano, que hay muchos aquí, aunque usted no los vea, aunque no es evidente, que hay deseos, hermano, y desenfrenos, cosas que no podemos controlar, que evitan que estemos viviendo la realidad que el Señor quiere que vivamos. Germán, pero eso ni mi esposa lo sabe. Es que no importa, Dios sí lo sabe. Hay un desenfreno, hermano, en lo natural, que puede estar evitando que todos los sueños de bendición que Dios tiene para ti los estés viviendo. Mi papá me decía una vez: Germán, yo cuando llegue al cielo, yo quiero que haya una bodega que diga Germán Roberto Ponce, y que cuando yo la abra no haya ninguna cosa. Y yo, como así, viejo? Le digo: no entiendo. Que estos sean las cosas que yo pude haber hecho en la tierra, que esté vacía, que todos los planes de bendición que Dios tenía para mí en la tierra los haya logrado, me dijo. Buenísimo. Porque te imaginas qué triste llegar y decir, abrir esa bodega y ver una casa propia, una familia feliz, un matrimonio para toda la vida, hijos llenos de dones con sacerdotes, prosperidad, dones de sanidad, etcétera, hermano. Pero por el simple hecho de no poderles decir al Señor: gobiername, mire, hoy es una noche de decirle al Señor: ya estuvo, Señor, ya estuvo, me quiero dejar gobernar por ti. Porque Él dice, a mí me gustaba mucho entender que naturalmente no valemos nada, hermano, pero con la sangre del Cordero en nosotros podemos acceder a todo, hermano, a todo, a todo, a todo, a todo, a todo. Ahora, una de las cosas, ¿cuántos primogénitos sabemos en este lugar? Ahora, hemos visto la tarea del primogénito, Cristo Jesús nuestro Señor, en nosotros, en estos par de ejemplos que le he leído. Pero se me escapaba también que eso nos pone contra las cuerdas a nosotros. Porque cuando tú ya estás metido, ya el Señor gobierna en ti, ahora tú tienes que hacer lo mismo con tu hermano. Mire qué tremendo. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos al principio, lugares de honra. Poderle decir a alguien que viene por primera vez: mira, te voy a enseñar lo que te estás perdiendo en el Señor. Te voy a enseñar, la mejor todavía. Mira, te voy a enseñar, caminemos juntos de hoy en adelante. Sé que vos ves quién viene nuevo, o tal vez tiene un par de cultos aquí en la iglesia. No sé si alguien viene por primera vez. No sé, o todos son de casa. Algún nuevecito, más de algún nuevo habrá. Pero que nosotros en esta iglesia tengan un corazón de primogénito y le diga: vení, te voy a enseñar a caminar como un ministro. Te voy a enseñar lo que a mí el Señor me enseñó. Y poderlo llevar, discipular, pastorear,
Pero hermano, en el primer clavo que tengan, te voy a decir algo, ese hermano que vino es clavero. Es problema, solo para que sepas. Hombre, el primogénito ve, hermano, un proyecto de vida en aquel que vino por primera vez. Dice: Dios mío, este necesita un pastoreo, este necesita a alguien que camine a la par con él. Tenemos jóvenes, hermano, allá en la iglesia. Ay, hermano, aquí no pasa, pero hay jóvenes allá en la iglesia que llegan a asaltar a la iglesia, a asaltar a la iglesia. O los vemos como asnos, o lo vemos como un proyecto de decirles: yo te voy a enseñar a caminar como el Señor manda, yo te voy a enseñar los lugares de honra, yo te voy a enseñar lo que Dios puede hacer en tu vida. Yo te vengo a decir de parte de Dios, yo creo que esta es la prédica y ojalá que sea mi prédica toda la vida, que aunque tú no tengas, hermano, ni un solo día de oportunidad, para ti la incertidumbre comienza mañana. Tu vida no tiene sentido. Dios puede cambiar tu realidad de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Los casos, los peores casos, hermano, en una iglesia son aquellos que después yo le hablaba de los primogénitos. Dice, los primogénitos es tremendo porque dice que son merecedores de la doble porción. ¿Cuántos decimos amén? Pero dice, también hablando de doble porción, dice: al ladrón que robe buey, asno, oveja, ese ladrón tendrá que pagar el doble, dice. Otra vez doble. Y yo le decía, este es otro tema, pero no sé por qué me metí por aquí, pero debe ser el Señor. Pero no solamente son los derechos del primogénito, sino que son las obligaciones también de ustedes como primogénitos. Yo le decía al Señor: Señor, ¿cómo así? Germán me dijo: yo tuve 10 años perdidito. Vos le robaste 10 años al buey. Vos le robaste 10 años al ministro en tu vida, me dijo. Le tenés que devolver el doble. ¡Ah! ¡Qué rico!, dije yo. ¿Cuántos años le hemos robado al ministro? No al pastor, ¿verdad?, de que lo llama a las 3 de la mañana, no, a usted mismo. Dice: al buey, al asno o a la oveja. ¿Cuántos hermanos nos hemos alejado de la iglesia y le hemos robado años a la oveja? Pero ¿sabe qué es lo lindo? No sé si lo tengo aquí, pero decía ese verso, decía: si aún está vivo, tendrá que pagar el doble. Me encantó eso, si aún está vivo. Yo vengo a decirte de parte de Dios que aún el ministro vive en ti, aún la oveja vive en ti, aún aquel que le urge ser redimido vive en ti todavía. Y aquellos que dicen: yo soy primogénito, porque qué lindo pensar que vamos a tener, hermano, hasta para regalar. Usted va a ser prosperado y va a poder prosperar a la otra gente. Ese es donde uno dice amén. Pero también la doble porción es una doble porción de obligación también, que no te puedes meter a la iglesia un poquito, solo venir un domingo, si le ha robado años y años al sacerdote que el Señor tenía planificado. ¿Cuántos decimos amén todavía? Es decir, que hay una obligación doble. Ayer veníamos roncando con Juan, y digo veníamos porque casi chocamos. Y venía yo, hermano, iba para la iglesia, no recuerdo de quién, pero iba roncando, hermano, me dio hasta pena con Juan, venía roncando. Y entonces veníamos en el camino. ¿Para dónde íbamos, Juan? Connecticut. Roncando, hermano. Cualquiera que no conociera, mire esto que le voy a decir, cualquiera que no conociera mi historia diría: pobrecito, está cansado. Pero cualquiera que conoce mi historia dice: eso es lo mínimo que puede hacer Germán para todas las bendiciones que está viviendo. Yo te vengo a decir de parte de Dios algo. Dije: pastor, pero yo estoy en la iglesia, cualquiera que no conoce tu historia, sos calidad. Pero lo que Dios nos ha sacado, hermano, le tenemos deuda. Hay una deuda espiritual. ¿Cuántos decimos amén todavía? Dios santo, dirían papá, se puso fea la prédica. ¿Cuánto tiempo? Yo le digo a Juan, le decía: estuve 10 años mal y llevo 10 años sirviéndole al Señor full. Todavía no le he pagado ni lo que le he robado, le digo yo, porque son el doble. Cuando yo tenga 20 años de servir al Señor con todo, le voy a decir: Señor, ya, al menos ya estamos tablas, Señor. Sigamos. Entonces dice que hay lugares de honra, hay un caminar y también hay un desenfreno que en el nombre de Jesús va a ser controlado.
Dice Daniel 5:21. Tal vez usted me acompaña. ¿Cuántos primogénitos hay en este lugar? Amén. Dice: y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y a su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció. Queremos disfrutar este verso. Miren de quién estaba hablando aquí el Señor. Estaba hablando de Nabucodonosor. Era un rey, diga conmigo, un rey. Dice la palabra que usted es un rey y un sacerdote. Pero en este verso, hermano, dice que este rey creía que lo que había logrado en el Señor era por sus fuerzas. Y entonces dice, desde el 20 se lo quiero leer para poder disfrutar estos textos. Dice: mas cuando su corazón se llenó de soberbia y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y aquí es el verso que le estaba diciendo. Y en el 21 habla y dice: y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias. Un rey, hermano. Y dice: y con los asnos, mira ahí lo que dice, y con los asnos monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer. Usted sabe que ya lo hemos visto en toda la noche, que el asno es un animal inmundo. De eso tipifica un animal inmundo. Y dice: lo hicieron comer, dice, pero su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Hemos hablado de dominio sobre alguien, ¿verdad? Y dice que aquí él se da cuenta que un rey, hermano, tiene que estar bajo dominio. Miren lo que él se da cuenta. Dice que él se da cuenta que el Dios Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y que pondrá sobre él al que él quiera. Pero mire la vida de un rey, hermano, fuera de su comisión. Dice que estaba, hermano, entre asnos monteses. ¿Sabe qué es terrible, hermano? Ver a un rey entre asnos monteses. Es ver a un rey fuera de su propósito, fuera de su lugar. Lo voy a contar porque como hoy es como una administración / prédica, que cuando estuve mal, hermano, yo me imagino que si alguien con ojos espirituales me hubiera visto un rey, porque usted y yo somos reyes, un rey entre gente inmunda. Y hermano, uno se va con la mentira por un lito que usted tuvo en la iglesia. Así me fui yo. Alguien quería que yo predicara, yo tenía como 15 años, una cosa así, no sé, algo así fue. Me presionaron, me fui, hablaron mal de mí, algo así fue. Y me fui a la iglesia, bravo. Yo sé que usted aquí no hay líos en su iglesia y nadie se va bravo, pero a mí me pasó. Y empecé con esta frase, algo terrible. Es que en la iglesia hay mucho lío. Tengo mejores amigos afuera. No sé si a usted le ha pasado por la cabeza algo así. Y empecé a ser un rey, dice, hecho como bestia, entre asnos monteses. Entre una, dirían, ¿cuántos hondureños hay aquí? ¿No hay ningún hondureño aquí? ¿Sí? ¿Sí? Engavillado. Hay lugares, siervo de Dios y sierva de Dios, que no te pertenecen estar, porque te alejan de tu propósito. No haces amigos aquí, pero sí tenés en el mundo. O peor, hermano, tal vez es una posición en lo espiritual, donde te encontrás, hermano, siendo un rey, siendo merecedor de algo mucho mejor. Te encontrás como este hombre. Y dice que este hombre, hermano, se volvió como bestia, dice. Fue sacado de su trono. Esto es tremendo. Fue sacado de su trono por el simple hecho que no quería entender
que bajo el dominio del Señor, hermano, todo le iba a ir bien. Y mire lo que dice este verso, por lo que hemos hablado del dominio, de gobernado. Dice que, hermano, que estaba, hermano, dice que un rey, dice, y su mente se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Pregúntale que está a la par suya, ¿cuál es tu morada? ¿Cuál es tu morada? ¿Acaso estás, hermano, como nos ilustró el hermano, engavillado? ¿O acaso te estás relacionando, hermano, con gente inmunda, siendo un rey? Siendo un rey. ¿Cuántos reyes sabemos en este lugar? Pero estamos en situaciones y posiciones, hermano, que no nos pertenecen. Que no nos pertenecen. Y me gusta mucho porque hay lugares que son refugios de reyes caídos, que tenemos que salir de ahí, hermano. Germán, pero yo, gracias a Dios, solo amigos de la iglesia tengo. Sí, pero estás refugiado en tristeza, refugiado en menosprecio, en murmuración. Eso es un refugio de un rey caído. Yo no sé si usted estaba en la alabanza antes y dejó de estar, pero hoy es una buena noche que vuelva a tomar su lugar en el Señor. Germán, yo antes hacía, yo no sé cuántos hemos tenido años maravillosos. ¿Se acuerda de esa serie? Años maravillosos. Dice la palabra que él se va de gloria en gloria, de poder es que yo en mi país, Germán, fui anciano. Hombre, aquí, dígale que está la par suya, aquí. Y mañana aún mejor, que su historia, hermano, todavía, su mejor historia todavía no hay que contarla. Es que cuando yo dirigía allá en Honduras, hermano, olvídese. ¡Ja! Aquí no me entiende el pastor. Mentira. ¿Cuántos podemos decirle al Señor: Señor, gobierna en mi vida, porque sé que mi mejor momento lo voy a vivir, hermano, en un futuro? Sé que mi mejor momento está por venir. Refugio de reyes caídos. Refugio de reyes caídos. Ahora, qué tremendo. Llevo 42 minutos. Ya voy a ministrar. Qué tremendo que cuando usted y yo somos primogénitos, le voy a dejar una tarea. Y como ya me voy, ya les dejo tarea, ya me voy. Que si usted conoce a un rey caído, que esté refugiado con gente inmunda, que le esté haciendo olvidar su propósito, hay que ir a traerlo. No sé si usted ha visto algún rey caído que venga de regreso. Ahí viene, mira, el cometa, cada 100 años viene. Allá en Honduras así es. Un hermano de alabanza que falte. ¡Hey! ¿Cómo estuvo el mundial? Y el hermano, no sé si usted tenemos algún par de mundialistas. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios que tienes una responsabilidad en el Señor. Que esa identidad de primogénito, aquí pudiéramos hablar de un montón de cosas, pero la identidad de primogénito, hermano, nos da un ministerio de reconciliación a cada uno de nosotros. Obviamente no podemos ejercer ese ministerio de reconciliación si no estamos reconciliados nosotros mismos. Pero qué tremendo, hermano, que el que es primogénito va a agarrar a alguien más para que camine como ministro. Va a decirle a alguien más: mira, hay lugares de honra para tu vida. Va a ir a sacar, hermano, de la morada, de ese refugio de reyes caídos, y le va a decir: vos no perteneces ahí. Tal vez vos viniste después de un montón de tiempo de no haber venido, y has estado refugiado en un lugar, hermano, tal vez espiritual, tal vez sentimental, donde no te has podido levantar. Yo vengo a decirte de parte de Dios que déjate gobernar por el Señor. Déjate que Él tome tus decisiones. Tal vez el hermano del piano me acompañe, porque quiero ministrar. ¿Sabe qué es lo más hermoso de parte del Señor? Son la reconciliación, la redención que Él nos puede hacer, el cambio de vida que se puede hacer ya. Ahora, Germán, pero ¿qué voy a hacer con lo que a mí me gusta? ¿Qué voy a hacer con lo que a mí me gusta? Porque esa es la preocupación de uno, Mi vida se va a volver aburrida como la del pastor. Yo no veo al pastor feliz. Estaba aburrido, no, hombre. ¿Sabe qué? Estábamos haciendo el texto del promo para el congreso de primogénitos, y yo entendía que ¿cuántos salvos sabemos en este lugar? ¿Sí? Fíjese que el primogénito entiende que su salvación solo fue el punto de partida para su vida espiritual. Qué lindo que sea salvo,
Aquel que tal vez hay alguno aquí que no sea salvo, tome la decisión esta noche para ser salvo. Pero los que llevamos años, hay un mundo que nos espera en lo espiritual, de cosas sobrenaturales. Hay una familia, mire, cuando el Señor Jesús resucita, póngase de pie, quiero orar por usted. Cuando el Señor Jesús resucita, dice que aquellas mujeres lo vieron primero. Y había parte de sus discípulos que no lo habían visto todavía, entre ellos Tomás. A ver si usted se acuerda de esto. Y entonces Tomás dice: yo no lo he visto y voy a creer hasta que no vea, dice, sus manos horadadas y su costado. Entonces yo entendía que la evidencia de nuestra primogenitura está en nuestras obras, está en nuestras manos, está en nuestras obras. Podemos decir que tenemos la bendición, pero la evidencia está en nuestras obras. Por eso que dice que la fe sin obras es fe muerta. Dice la palabra que cuando Él resucita, hermano, lo más lindo que de toda la obra maravillosa, Él resucita y habían santos esperando su resurrección. La primogenitura esta de la muerte significa que nosotros cedemos, pero para la bendición de otros. Germán, mi matrimonio está en llamas. Lo que pasa es que te están quebrando tu servicio, están quebrando tu voluntad. Germán, me ha salido todo mal desde que vine al Señor. Yo no sé si a alguien le habían predicado que todo salía bien desde que uno que venía al Señor, pero el Señor está trabajando en tu voluntad. Yo quiero orar por ti esta noche y vengo a decirte de parte de Dios que Él tiene planes de bendición para tu vida, que tiene un proyecto hermoso para tu vida, que tal vez puede que estés sirviendo en la iglesia, pero tu voluntad, hermano, tu mente, todavía tus obras no están completamente comprometidas. Germán, pero estoy bien, sí, pero puedes estar mejor. Si hay alguien que tal vez haya un área de su vida que no se la ha podido entregar al Señor, y usted quiere esta noche decirle: Señor, yo quiero que gobiernes toda mi vida. Si hay alguien que quiera venir, yo quiero orar por ti antes de terminar esta noche, para que tú te puedas ir, hermano, en el yugo del Señor, que tal vez por mucho tiempo habías tratado de caminar como un ministro y siempre fallabas. Hoy dile al Señor: yo quiero que gobiernes hoy en mi vida. Y me ha salido mal muchas cosas, he tenido proyectos y han salido mal, pero es porque entiendo que no te he tenido en cuenta, Señor. He empezado proyectos, he empezado relaciones, Señor, pero no ha sido tu voluntad porque ni te he preguntado. Si hay alguien que quiere oración esta noche, yo le invito a pasar aquí enfrente. Quiero orar por usted. Hay ancianos, hay pastores que pueden orar, hermano, por usted. En el nombre de Jesús, vengan aquí enfrente. Hoy el Señor, tú que vas a pasar aquí enfrente, dile al Señor: